Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo episodio en el que una vez más voy a hacer un cambio de guión respecto a lo que tenía planeado. Porque yo pensaba hoy y en el próximo episodio ver una aplicación del móvil, que no os digo la que es ni os cuento nada más para mantener la sorpresa. Pero ¿qué pasa? Que el miércoles pasado, el día 1 de noviembre, salió una actualización de la Bryant, de la línea Braille Bryant, y además una actualización interesante. Así que como la actualidad manda, he decidido cambiar el guión y entonces vamos a ver hoy las novedades que nos trae esta actualización de la Bryant y ya en los dos próximos episodios veremos esta aplicación para el móvil que os comentaba y para el iPhone que os comentaba y luego también tras ello veremos muchas otras cosas más, por tanto tenemos mucha tela que contar en este podcast. Bueno, hoy vamos a hablar de las actualizaciones de la Bryant, no solo de la Bryant, sino en realidad ha habido actualizaciones para todas las líneas de HumanWare. En el caso de la Braille One, por ejemplo, le han añadido voz. Creo que ya en una actualización anterior habían hecho que pudiese leer los PDFs y ahora le han añadido voz. Pero bueno, yo no la tengo aquí y no os puedo dar más información al respecto, es simplemente lo que he leído. Respecto a la Mantis, también ha habido algún tipo de actualización y creo, porque tampoco la tengo yo aquí, que es algo relativo al modo de una mano. Pero las novedades más importantes están en las Bryant y son las que vamos a ver porque además tienen que ver precisamente con las voces. Bueno, básicamente las novedades, además de algún ajuste, de alguna cosa que no funciona así y demás, las novedades importantes son dos. Bueno, luego hay una tercera, que creo que para el árabe, por si alguien sabe árabe, han hecho un comando para poder apagar directamente la línea o algo así. No lo sé yo, como no sé árabe y la verdad tampoco me he fijado mucho en ello, pero que sepáis que existe. Pero las novedades importantes realmente son dos. La introducción de determinadas bibliotecas en línea que, a menos de que habléis idiomas tipo noruego, sueco, no sé qué más. Bueno, sí, hay una suiza alemana, pero esa biblioteca es de pago. Es bastante cara respecto a otras alemanas que son gratuitas, bibliotecas alemanas y en alemán que son gratuitas, con lo cual no creo que nadie esté suscrito a la BSB, pero bueno, si alguien lo está, pues esa sí que está. Y todas las demás son bibliotecas de países, hay algunas que la verdad no sé ni de qué países son porque no entiendo el idioma. Luego sé que hay alguna noruega, no sé si alguna sueca y por ahí. Luego las veremos, pero vamos, esto no creo que os ayude mucho, no hay ninguna, no creo que os sea muy útil, quiero decir, bueno, si alguien habla estos idiomas, pues genial. Pero no hay ninguna biblioteca española, no está ni la de la ONCE, ni la de Tiflo Libros, ni ninguna otra en idioma español. No hay ninguna biblioteca. Bueno, hay una biblioteca de Canadá, sí, os voy a decir, no hay ninguna francesa, no, hay una biblioteca de Canadá. Pero yo no sé si todo el mundo se puede inscribir a la biblioteca canadiense o no. Igual pasa con la australiana. Sí, hay una biblioteca australiana en inglés, Visión Australia, pero no sé tampoco si todo el mundo se puede inscribir, con lo cual no sé si, aun hablando francés o inglés, os puede servir. Pero eso, no hay ninguna española, tampoco hay ninguna italiana, ninguna portuguesa. Y bueno, pues las veremos por si a algunos os interesan. Y la novedad más importante tiene que ver con las voces, porque se han añadido voces y se ha añadido la posibilidad de tener dos voces. Se han añadido, primero, voces a los idiomas que ya había. En español hay dos voces nuevas. Antes sabéis que estaba solamente Antonio. Ahora han añadido a Inés y a María. Son todas ellas voces de a capela. Y luego han añadido voces para idiomas que antes no tenían. Por ejemplo, en italiano está Fabiana, en portugués está Celia, en alemán hay varias voces, muchas, tanto masculinas como femeninas, en francés también hay muchas. En fin, ahora también las veremos. Y eso hace que en estos idiomas distintos del inglés y del español ya no solo se puedan escuchar los libros Daisy, sino también que se puedan navegar por los menús con la voz en estos idiomas y que se puedan leer libros de texto que metamos en la línea también con la voz. Gran defecto, que para mí es fundamental, no entiendo cómo lo han hecho así, solamente permite instalar dos voces. Bueno, luego además, lo veremos, se puede tener una voz adicional que puede servir, por ejemplo, imaginaos, os voy a poner el ejemplo con el español, pero bueno, lo mismo vale para, si queremos hacerlo en dos idiomas diferentes, ahora lo vemos. Por ejemplo, imaginaos que en español, a mí para leer los menús quiero la voz de Antonio, pero para leer un libro prefiero que me lo lea Inés o María. Pues eso se puede hacer. Puedes poner poner la voz principal Antonio, la voz adicional Inés, por ejemplo, y hacerle que el menú lo lea Antonio, pero Inés sea la que lea los libros cuando le metemos un libro de texto. Igualmente, yo le puedo poner la voz, imaginaos, yo tengo la línea en español,
le pongo la voz de Antonio, pero luego si quiero leer un libro en portugués tengo como voz adicional a Celia para que me lea el libro en portugués, o a Will si quiero que me lo lea en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el gran defecto, en mi opinión, es que solamente se permite instalar 2 voces, con lo cual, claro, esto no nos permite ni siquiera cambiar la voz en español. Imaginaos que queremos tener las 3 voces, porque nos gusta, oye, de vez en cuando cambiar la voz con la que nos lee el menú, y queremos tener, yo que sé, queremos cambiar la voz entre María y Antonio, pero para leer libros nos gusta Inés. Bueno, pues no podemos tener las 3 voces, solo podemos tener 2. Y para los idiomas esto es mucho más grave, porque claro, podemos tener hasta 10 perfiles de idiomas, pero solamente 2 voces, con lo cual imaginaos que yo leo, y esto en mi caso es real y puede ser el de mucha otra gente, yo utilizo normalmente todos los días de mi vida 3 idiomas: español, portugués e italiano. Claro, uno de los 3 tiene, y leo libros en estos 3 idiomas y a veces en alemán. Pues solamente puedo tener 2 voces. Entonces, si quiero leer libros en los 4 idiomas, pues tengo que andar instalando y desinstalando voces. Yo esto no entiendo por qué lo han hecho así, pero me parece muy mal, la verdad. Al igual que me parece muy mal también, en el caso de España tenemos suerte, de España y del español. Tenemos suerte, y bueno, de España y del español, porque tanto en el español, ahora lo veremos, tenemos, aparte de las 3 voces españolas, Antonio, Inés y María, tenemos a Rosa y a Rodrigo, de voces de Latinoamérica, español de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, entonces, bueno, pues tenemos por lo menos podemos elegir entre masculina y femenina, pero hay otros muchos países, por ejemplo, en Italia solo tienen a Fabiana, en Portugal solo tienen a Celia. Entonces, no sé, bueno, es que esta quizás es una idea mía, es como si Humanware tuviese países de primera y de segunda, o sea, realmente, ¿por qué no? Y por ejemplo en Francia hay millones de voces, ahora la veréis. En inglés también un montón de voces, tanto masculinas como femeninas. A capella tiene en el resto de países también voces masculinas y femeninas, y tiene varias. Entonces me parece muy mal que en ciertos idiomas hayan puesto 3, 4, 5 voces y en otros solamente una. Entonces esto creo sinceramente que se deberá, pero esto es una idea mía, no tiene ningún tipo de, o sea, no está basado en nada, es una idea, una opinión personal mía. Quizá depende de cuánto se vende una línea en un país o en otro, pero claro, también es la pescadilla que se muerde la cola. Si a mí me pones solo una voz, pues no voy a comprar esta línea. Y es inevitable hacer la comparación con el Braille Sense, que tiene muchísimas voces de todos los idiomas, con lo cual me parece sinceramente que incluso en español, que todavía no se vende por aquí, ojalá algún día se pueda vender el Braille Sense por aquí, pero incluso español por ahora tiene 2 voces y en el futuro igual más, y eso es lo mínimo, pero en el resto de países tiene muchas más voces, siempre, más de 2, siempre masculina y femenina. En cambio aquí no, y por supuesto puedes instalar todas las voces que quieras en el Braille Sense. En cambio aquí en la Braille solamente 2 voces, con lo cual en el momento en que tú leas en más de 2 idiomas ya tienes un problema. Esto yo espero que con el tiempo lo mejoren, pero bueno. Dicho esto, pues vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver las voces, pero antes vamos a ver cómo funcionan las actualizaciones en general. Mirad, para hacer una actualización, voy a subirle un poco más el volumen. Ay, bueno, es el máximo. Perdonad que ya sabéis que esta voz de Antonio se oye medio enlatada, pero es lo que... Entonces, nos tenemos que ir a opciones, espacio O, y vamos a ir a actualización de... Actualización de software. Pues le damos enter aquí. A mí ahora me va a decir que es comprobación automática. A mí ahora me va a decir que ya está actualizada. Pero... buscar actualización. Le digo que sí. Doy enter en buscar actualización. Por favor, espere. Por favor, espere. No hay actualización disponible. Vale, no hay actualización disponible porque yo lo tengo actualizado. Si vosotros todavía no habéis actualizado aquí, os dirá que hay una actualización disponible. Entonces simplemente es darle a enter y ya seguir los pasos porque ya empieza a actualizar. Cuando hayáis terminado de actualizar, si venís aquí a opciones actualización de software, os va a salir una cosa que dice algo así como descargar idiomas o algo así. Pulsad enter ahí porque es necesario, porque si no, no vais a poder ver las voces nuevas ni nada. Pero esto dirá opciones de actualización es solo para hacer la actualización, porque luego para cambiar las voces, los idiomas y demás se hace de otra forma, como ahora veremos. Entonces, esto es solo para la actualización. Y una vez hecha ya la actualización, vamos a ver primero las voces, que yo creo que es lo más importante, y luego ya al final veremos, os enseñaré las nuevas bibliotecas que han añadido, que
bueno, no creo que a nadie le sirvan mucho, pero en fin, por si acaso las vamos a ver. Entonces, dado que tenemos suerte, muchísima suerte, yo os agradezco a todos muchísimo que tenemos usuarios en muchísimos países del mundo. Bueno, no me enrollo más, que me enrollo más que las persianas. Entonces, una cosa fundamental, una vez ya hecha la actualización, para ver este tema de las voces, tenemos que tener activada la síntesis de voz, obviamente. Parece perogrullo, pero hay que decirlo. Entonces, la voz, ¿cómo se activa y se desactiva de manera rápida la síntesis de voz? Claro que nos podemos ir a opciones, espacio O, ajustes de usuario, ajustes de síntesis de voz, y entonces aquí está el síntesis de voz encendido o apagado. Yo puedo darle Enter, la apago y ves, y ya no habla. Vale. Por tanto, esa es la manera larga de hacerlo. Nos vamos al menú de opciones, ajustes de síntesis de voz, y ahí le damos encendido o apagado. Pero podemos hacerlo a través de un comando rápido también. ¿Cómo es? Sabéis que en la parte frontal de la línea, no la que nosotros miramos hacia arriba, que están las teclas y la línea y los cursores, sino la parte frontal que mira hacia nosotros, tenemos en el centro una tecla redonda, que es la tecla que nos lleva siempre a la pantalla de inicio. Es como en el iPhone, para los que tienen huella, el botón de inicio es el que siempre va a la pantalla de inicio, al menú principal, que es una tecla redondita, y luego a ambos lados de esta tecla redonda, tanto a izquierda como a derecha, tenemos justo al lado de la tecla redonda, una tecla larga, que es la que nos permite movernos de 20 en 20 caracteres en el caso de la línea de 20 o de 40 a 40 en el de la Braille de 40, y luego más a izquierda total de la línea y a la derecha total tenemos dos teclitas más, una teclita más corta a la izquierda y una más al lado izquierdo total y una corta también al lado derecho total, que estas son las que nos permiten movernos por párrafos. Para arriba, la de la izquierda, y para abajo, la de la derecha. Entonces, si pulsamos esta tecla corta, la de la izquierda, ojo, siempre la de la izquierda. Con la de la derecha yo lo he probado, pero no me funciona. La de la izquierda, más cualquiera de las dos barras espaciadoras, la síntesis se enciende o se apaga. Mirad, le damos. Síntesis de voz, encendido. ¿Veis? Se me ha encendido. Si yo ahora lo quiero apagar, pues le doy otra vez y síntesis de voz apagado. Vale, pues lo voy a encender. Tecla de pulgar de la izquierda, la cortita, que está más a la izquierda del todo. Insisto, no le deis con la derecha, que no funciona. O por lo menos a mí no me ha funcionado. La de la izquierda más el espacio. Vale. Entonces, ya una vez que tenemos activada la síntesis de voz, nos vamos a ir a opciones. Espacio O. Vamos a buscar ajustes de síntesis de voz. Vale, y ahora vamos a bajar con espacio 4. Menú hablado, verbalizar palabra, verbalizar, eco de borrado, eco de texto, descargar idioma y voces, Descargar idioma y voces. cerrar, Entonces, descargar es la última idioma voz y antes de voces. cerrar, la última opción. Le vamos a dar enter aquí, descargar idioma y voces, Cambiar menú de punto voz, 8. Antonio, Cambiar menú de voz, vamos a ver qué opciones hay. cambiar voz adicional, Will, Cambiar voz adicional. intercambiar voces, Intercambiar voces, pues que la que esté primera pasa a ser adicional y la que está adicional primera, cerrar, y cerrar. cambiar, Entonces, mirad, vamos a ver cada una de esas opciones. Cambiar voz principal. A ver, esta. Cambiar menú de voz. Entonces, aquí solamente, mirad, le damos enter, español España y español americano. Solo nos aparecen estas dos opciones, porque yo creo que es porque él detecta que nosotros tenemos instalado el idioma español. Mirad, entonces aquí vamos a ver qué voces tenemos de cada idioma. De español España tenemos Antonio, María, Inés. Que por cierto, María e Inés las han puesto sin acento. No entiendo por qué. Perdonadme, pero es que yo no soporto cuando las palabras están escritas sin acentos. Para mí los acentos son fundamentales. Entonces, no entiendo. Creo que justamente los dispositivos y, en fin, debería estar todo escrito perfectamente. Y esto al final es una falta de ortografía. O sea, pero en fin. Bueno, entonces, ojo, aquí solo me aparecen las voces que hay, pero yo desde aquí no las puedo descargar. Yo he pulsado antes en Inés y se me ha quedado la línea bloqueada. Entonces, aquí simplemente español España, pues veis que aparece Antonio, María e Inés. Cerramos y español América tenemos Rodrigo y Rosa. Entonces, esto es lo que tenemos si nos vamos a cambiar menú de voz. Vamos a la opción siguiente. Cambiar voz adicional. Y aquí ya sí que, mirad, me aparecen, si yo le doy a enter al punto 8, me aparecen todos los idiomas. Entonces vamos a ver qué idiomas tenemos. Árabe, catalán, que también está sin acento. Alemán, no entiendo por qué pone alemán en vez de alemán. Esta gente de Humanware, en fin. Mirad cuántos ingleses hay. Buah. O sea, tropecientos ingleses.
no me digáis. Y luego finlandés, de algunos idiomas solo hay una voz. francés Anda ya. canadiense, Francés canadiense, francés Europa. italiano, Mirad, por ejemplo, si miramos por ejemplo, si pulsamos aquí en francés Europa, tenemos las voces que hay. Alice, Anés, Antoine, Antoine, Manon, Margaux, Margot cerrar, y cerrar. francés Europa, italiano, Italiano, por ejemplo, Fabiana, si le doy a Enter, aquí solo tengo a Fabiana. italiano, noruego, Noruego, flamenco, holandés, polaco, polaco, portugués, Brasil, portugués de Portugal, que eso le llama portugués, o sea, diferencia entre portugués, Brasil y portugués, ruso, Finlandia, sueco de Finlandia, sueco, Suecia, turco, turco, chino, cerrar, o sea, fijaos, y chino. Fijaos, no hay griego, por ejemplo. Bueno, fijaos que hay de voces, hay de idiomas que hay muchísimas voces y hay de otros, y que incluso hay idiomas que diferencian entre el sueco de Suecia, el sueco de Finlandia, bueno, de inglés hay tropecientos y tal, y luego pues el pobre italiano solo hay una voz y el pobre portugués también, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces aquí aparecen todos los idiomas y dentro de cada idioma pues aparecen las distintas voces. seco, danés, alemano, Por ejemplo, alemán, mirad, Julia, Andreas, Julia, Klaus, tenemos 3, por ejemplo. Entonces, imaginaos que, por ejemplo, me quiero instalar español americano, Español España, por ejemplo. Pues nos vamos a instalar a Inés, por ejemplo. Pues, ojo, insisto, no es en cambiar menú de idioma o algo así, es aquí en cambiar voz adicional. Pues le damos Enter en Inés, 1% descargando, 1% descargando. Entonces ahora aquí hay que esperar a que se descargue en la línea. Aparece el 1, el por ciento ya sabéis que aparece mal, pero bueno. Y entonces aparece el 1%, aparece la palabra descargando y luego aparecen puntos suspensivos detrás de descargando y se van moviendo, van subiendo y bajando los puntitos. 2%, esto va lentísimo, esto es realmente muy lento, yo no sé si es la cuestión de mi wifi. Mirad, ahora ya he terminado, me hice instalar voz y aparecen los puntitos, instalar voz, instalar voz, ¿veis? O sea, ya la he descargado, ahora está instalando. instalar voz, Sigo aquí, instalar y en algún momento pues ya se instalar está. voz, Yo veo que está pensando porque están aquí los puntitos que se mueven. instalar voz, Es que no voy a cortar, voy a dejarlo así porque actualización ¿veis? completada, Actualización acabando, completada, por favor apagando. espere, Entonces, ahora, o sea, una vez que se descarga, ¿veis? Se instala sola, tarda un poquitín, un minuto y algo. Y luego dice actualización completada y ahora se apaga. Con lo cual, ahora tenemos que volver a encenderlo. Lo encendemos. ¿Veis? Ha sonado el este que parece una batidora. Y ahora está aquí con el starting y los puntitos estos que se mueven así en círculo que indican que se está iniciando. Entonces tenemos que esperar un ratito. Vamos, nada. Ya sabéis, es nada, un minuto, una cosa así. Y ahora cuando se encienda, vamos a ver cómo intercambiamos las voces, que esta es otra de las cosas. Ahora os contaré 2 cosas de la línea que la verdad creo que están bastante mal, que Humanware las ha hecho bastante mal. Entonces, bueno, ya tenemos aquí encendido el aparato, la Bryant, y ahora vamos a ver cómo cambio yo de voz. Me sigue apareciendo como mi voz principal Antonio, y entonces ahora como voz adicional aparece la Inés. Le doy a opciones, espacio O, ajustes del usuario, ajustes de síntesis de voz, me voy aquí, eco de wifi conectada, eco de teclado, descargar idiomas. Bueno, obviamente para cambiar voces, para hacer cualquier cosa con las voces es necesario tener la wifi conectada. Descargar idioma y voces. Antonio, Entonces, mirad, si lo lógico sería que yo cambiar voz, Antonio, cambiar menú de voz, si yo le diese aquí a Enter, lo lógico sería España, que me apareciese aquí Español España, María, Inés, Inés, y que yo si le diese a Inés me la cambiase, pero no lo hace. Si le doy aquí se bloquea. Entonces, la única manera que tengo para cambiar la voz Antonio, es irme aquí donde dice intercambiar voces, porque voz adicional está Inés. Entonces, si yo quiero cambiar voces, la única manera es darle a intercambiar voces. confirmar intercambio de voz, Confirmar intercambio de voz, le doy espacio 4, aceptar. Tengo aceptar o cancelar. Le doy a aceptar y ahora otra vez se apaga. Y ahora otra vez la tengo que volver a encender para que me hable Inés. Pero mira, vamos a hacerlo. O sea, esto obviamente hubiera sido mucho más cómodo si en menú de voz principal le diésemos ahí, aparece Español España y apareciesen solo las voces instaladas. Por ejemplo, aquí aparece María, que yo no la tengo instalada. Lo lógico sería que solamente me apareciese, en este caso, Antonio e Inés, y que yo al darle enter a Inés se cambiase sola. Pero no es así. La única manera es dándole a intercambio de voces, o por lo menos la única que yo he descubierto. Y ahora eso, y que no se apagase solo, pues ahora se tiene que volver a encender
O sea, yo os digo, por ejemplo, con el Braille Sense esto no es así. Con el Braille Sense tú cambias las voces de una manera mucho más intuitiva y desde luego cada vez que cambias la voz simplemente tienes que pulsar Enter, no se te apaga cada vez que vas a cambiar algo. O sea, yo creo que esto es un problema de software, de Humanware, que no está bien hecho. Pero es que no acaba aquí la historia. Imaginaos que yo ahora... Bueno, esperad, mirad, ahora vamos a ver si queremos cambiar de voces. Porque, ¿veis? Ahora ya aparece hablando Inés. Ya se ha apagado, ya hemos intercambiado las voces y aparece aquí Inés, que es horrible. Yo voy a cambiarla a Antonio porque no me gusta nada. Pero antes de cambiarla, os quiero explicar otra cosa que creo que Humanware ha hecho realmente mal. ¿Qué es? Imaginaos que yo lo he hecho, me he descargado a Inés, pero imaginaos, sabéis que solo puede tener 2 voces instaladas a la vez, cosa que ya creo que es un gran fallo porque, por ejemplo, te permite tener hasta 10 perfiles de idiomas y además los perfiles, entonces no tiene ningún sentido que yo pueda tener un perfil italiano, un perfil portugués y no le pueda instalar la voz. Podría instalarla, o sea, como voz adicional puedo ponerle su voz, pero solamente 2 voces. Entonces, esto ya es un fallo. Pero hay otra cosa peor. ¿Qué pasa si yo ahora me quiero instalar, por ejemplo, una voz portuguesa? Me quiero instalar a Celia o una voz italiana, a Fabiana, lo que queráis. Vamos a ponerlo con la voz portuguesa. Imaginaos que me quiero instalar la voz portuguesa. Claro, ¿qué pasa con Inés? Porque yo tengo ya 2 voces instaladas, Antonio e Inés. Pues digamos que no tengo posibilidad, no existe, y esto se lo he preguntado a Humanware, les he escrito directamente antes de grabar el podcast, por eso he tardado algún día más en hacerlo. No existe, porque yo esto lo empecé a grabar el jueves, pero bueno, les he tenido que preguntar y tal, entonces hasta hoy no he podido seguir grabando. Entonces, ellos me contestaron el mismo jueves, la verdad que contestan súper rápido y además hay un señor que se llama Lewis Crack, que es un crack, hace honor a su nombre, contesta muy rápido y muy bien. Entonces, las voces no las podemos desinstalar, porque claro, yo pensaba, digo, bueno, pues si yo quiero instalarme a Celia o a Fabiana, pues borro a Inés, la desinstalo y me instalo otra, como solo puedo tener 2, bueno, pues no se desinstalan. ¿Qué es lo que sucede? Que yo creo que se reemplazan ellas solas. O sea, si tú ahora te descargas otra voz, yo ahora me descargo a Celia o a Fabiana o a la voz que sea o a María, pues Inés bueno, en este caso Inés, en este caso sí Antonio, esa es la otra voz adicional que yo tenga. La otra voz adicional que yo tenga se machaca sola. Entonces aparece como voz adicional, se instala la nueva. Si yo luego quiero volver otra vez a instalar a Antonio, otra vez me la tengo que volver a descargar. Por lo tanto, se borran, no se quedan ahí en ningún sitio. Bueno, eso está bien. Creo que es así. O sea, digo que creo que es así porque te la vuelve a descargar. Entonces, en realidad, creo que se borran. Con lo cual, bueno, está bien porque no ocupa espacio. Pero la verdad es un poco incómodo. Pero otra cosa más. Imaginaos que yo ahora me instalo una voz portuguesa, me instalo a Celia. Si yo intercambio imaginaos que yo tengo a Antonio como voz principal y a Celia me la he puesto como voz adicional, por si quiero leerme libros en portugués. Bueno, ¿qué pasa si ahora quiero intercambiar las voces? Como yo tengo la interfaz de la línea Braille en español, tengo el menú en español, él detecta que mi voz adicional no es española y no me deja intercambiar las voces. O sea, no puedo estar leyendo con una voz portuguesa en portuñol, porque no me lo va a leer. No, la voz portuguesa no va a leer el menú español así de aquella manera. Directamente me dice que no es compatible. Con lo cual, esto de intercambiar voces solamente funciona si tengo 2 voces del mismo país. Si no te deja hacerlo porque tienes el menú en el idioma. Tendría que cambiar el menú, la interfaz a portugués, y entonces sí me dejaría poner a Celia como voz principal, pero si quisiese poner a Antonio me diría igualmente que no es compatible. Una cosa extraña y curiosa, la verdad, sinceramente. En fin, yo es la primera vez que la veo. El resto de líneas que conozco, insisto, no es así. Y otra cosa que yo creo que, en fin, no debería ser así. O sea, la gente debe tener, los usuarios deben tener la posibilidad de, oye, si quieren escuchar una voz portuguesa leyendo en portuñol, pues que la escuchen, no sé, no pasa nada. No creo que tengan que decidir ellos si es compatible o no, pero en fin. Pero sobre todo, aquí lo peor es, en mi opinión, la manera que hay de cambiar las voces. El que cambiar la voz principal no se puede hacer directamente y hay ya que intercambiar las voces. Con lo cual yo ahora voy a poner otra vez a Antonio. Y que, bueno, que se me vuelva a apagar, claro. A mí la Inés esta no me gusta. Entonces, yo ahora tengo que ir aquí, descargar idiomas y voces, y me tengo que ir necesariamente a intercambiar voces. Confirmar intercambio de voz, espacio 4, aceptar, y si le vuelvo a dar espacio 4, cancelar. Pues le doy aquí a aceptar, enter, punto 8, y ahora se me apaga otra vez y otra vez lo tengo que encender. Con lo cual, como veis, el cambio de voces es bastante maquinoso y lento.
Y además, otra cosa, insisto y lo repito, en los idiomas veis que no lo han puesto bien. A Inés no le han puesto acento, a María tampoco. En vez de alemán pone alemano. Y algún otro idioma más que he visto que está mal escrito. Bueno, dicho esto es todo lo que se refiere a las voces. Y ahora cuando se vuelva a encender la línea Braille vamos a ver rápidamente, porque la verdad, como os decía, no creo que os interese mucho, pero vamos a ver las bibliotecas que han añadido. Que, insisto, no hay ninguna española, no está ni la de la ONCE, ni Tiflo Libros, ni ninguna otra en idioma español, y no hay ninguna otra en idiomas de los más usuales, ni en italiano, ni en portugués, ni en francés de Europa. No está la Mediatek de Valentía Wii, por ejemplo. Obviamente no está porque nunca está en ningún sitio la RNIB de Inglaterra. Tenemos la Vision australiana y tenemos una canadiense, pero claro, yo no sé hasta qué punto, porque luego el entrar en cada biblioteca depende de las características de los requisitos que exija cada biblioteca. Entonces yo no sé, por ejemplo, si una persona que no vive en Canadá puede acceder a la biblioteca francesa canadiense, o una persona que no vive en Australia puede acceder, o que no es australiana, puede acceder a la Vision. Por ejemplo, os pongo el caso de Estados Unidos, el BARD, pues no, nosotros no podemos acceder al BARD, yo. O sea, las personas que quien no viva fuera de Estados Unidos no puede acceder al BARD. Digo nosotros no, porque sé que hay mucha gente que escucháis este podcast también en Estados Unidos y vosotros sí tenéis esa posibilidad. Pero los que estamos aquí en Europa no, por ejemplo. Además, se apaga, por ejemplo, perdonad, otra cosa es que vuelvo a las voces. No es que reinicie, es que se apaga, con lo cual tú te tienes que acordar de volver a encenderlo. Sinceramente, mirad, esto está fatal. O sea, no me gusta nada. Vamos. Hay muchas cosas del software de Humanware que no me gusta. Creo que, por ejemplo, antes de dedicarse a las voces, se podría haber dedicado a mejorar el software de Braille, por ejemplo, a que leyese los EPUB, a que los PDFs no tardase una vida en abrirlos en cuanto son un poco grandes, a poder abrir los ficheros contemporáneamente y a muchas otras cosas. Pero, en fin, y creo que las voces no era fundamental. Pero ya que coges las voces, hombre, acogidas de a capela, que son más malas que nada, en fin, a mí me gustan más las de Eloquence, no, las de Vocalizer, las que tiene el VoiceOver, las que tiene el Braille Sense, pero bueno. Y ahora encima, pues esto, el cambiar de voz es verdaderamente maquinoso, porque es que más encima ni siquiera reinicia, es que apaga, con lo cual tú lo tienes que volver a encender. En fin, bueno, os decía de las bibliotecas, perdonad que me voy de un sitio a otro y salto como las cabras en el monte. A ver, que eso, que yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, alguien que no es canadiense puede acceder a la biblioteca francesa canadiense, lo mismo con la australiana. Y cada biblioteca tiene sus características y sus requisitos. Por ejemplo, sí está la BSB de Suiza, la biblioteca alemana de Suiza, pero esta biblioteca es de pago y bastante cara, por ejemplo. Y en Alemania hay otras muchas gratuitas, tampoco hay ninguna biblioteca alemana. En fin, yo creo que nos van a interesar demasiado, a menos que alguien hable algún idioma de los que hay bibliotecas, o bueno, a la gente que vivís, claro, si alguien me escucha desde Australia o Canadá o tal, sí, pero bueno, no sé. De todas maneras las vamos a ver, no creo que tengan mucha influencia en nosotros, en los oyentes de este podcast, pero no obstante las vamos a ver porque es la segunda gran novedad. Entonces nos tenemos que ir a servicios en línea, Bookshare, que ya la teníamos, que estaba aquí aparte, noticias NBF, que esta es, creo, también solo en inglés, BARD NLS, esta está ya sola, en vez de estar entre las demás bibliotecas, está aquí ya sola. Daisy en línea y cerrar. Entonces tenemos que entrar en Daisy en línea. Obviamente tenemos que tener la wifi activada. Entonces tenemos añadir cuenta, importar configuración, cerrar. Vamos a darle a añadir cuenta. Cargando. La CAEB, que es la téléchargement direct. Vale, téléchargement direct. Entonces, para entrar aquí, si yo entro aquí, o sea, puedo entrar, introducir nombre de usuario, ¿veis? Aquí te pide, cada biblioteca te pide sus datos, su nombre de usuario, su contraseña, lo que pida cada una. Entonces, bueno, como yo no tengo, pues salgo. ¿Qué más tengo? CB, Christliche Blindenbibliothek. Esta yo no sé dónde es porque alemana no es, porque Christliche no se escribe así. Aquí está escrito con J, con lo cual será holandesa o sabe Dios. Ceradirect, to player. Esta es, creo, canadiense en inglés. Esto es un idioma que no sé cuál es, sinceramente. Luetus, no tengo ni idea de dónde es. Norslig.org, esta es Noruega. Notas Net Bibliothek, no tengo ni idea de dónde es. Bibliothek sin H, con lo cual la alemana no es, no sé de dónde es. SBS, Schweizerische
Bibliothek für Blinde, esta es de Suiza alemana. Os digo, esta es de pago y es cara. Service québécois du libre adapté. Así que esta es de Quebec. Synskadades Fürbund, esto no sé dónde es. Tal no sé qué, esta ni idea. Tampoco tengo ni idea estas de dónde son. Vision Australia. Estas son las que hay, chicos. O sea que yo no sé, insisto, para los que sepáis francés y no viváis ni en Quebec ni en Canadá, yo no sé si aquí puede acceder cualquier persona. No conozco estas bibliotecas. Lo mismo con la CELA Direct de Canadá y lo mismo con la Vision Australia. Y el resto, pues bueno, si alguien sabe oye noruego o yo que sé, o algún idioma de estos raros que yo misma no sé cuáles son. Digo raros, bueno, raros por mi ignorancia, que yo no los conozco, pues oye, aquí tenéis las bibliotecas, pero vamos, como veis, yo echo de menos, por supuesto, el español, echo de menos el portugués, el italiano, el alemán, echo de menos muchos idiomas, la verdad. Pero, en fin, no sé si poco a poco irán añadiendo más bibliotecas. Un llamamiento tanto a quien tenga mano en la 11, por si la quieren añadir. Yo me imagino que si no la han añadido debe ser porque Humanware no quiere. Y un llamamiento a los que me estáis escuchando desde Argentina, a ver si podemos hacer, que incluyen a Tiflolibros. Y un llamamiento, bueno, pues a la gente que me escuchéis desde cualquier país de América Latina, que tengáis una biblioteca de ciegos y queráis contactar con Humanware, entrar en contacto con Humanware para intentar que también la añadan, pero no se sabe. Sinceramente, si no han añadido la de la 11, yo qué sé si van a añadir la de cualquier otro país. Pienso que Humanware es una opinión personal, esto no está basado en nada, es mi, o sea, claro, y que quede claro, es mi opinión estrictamente personal, pero yo creo que Humanware haya países que los cuidan más que a otros. Me parece una vergüenza, ya os lo he dicho, que haya solamente una voz italiana y una voz portuguesa, por ejemplo, y una voz brasileña, y en cambio que Canadá, francés de Canadá, Inglaterra, y el inglés tengan tropecientas voces, porque voces de a capela hay de muchos países. Entonces yo creo que esto es función de dónde venden. Entonces, en países en los que, y los nórdicos, por ejemplo, yo me consta que venden mucho, y en esos países tienen muchas voces, como en Italia o en Portugal venden menos, pues menos voces. En España tenemos suerte, gracias a Dios, tenemos 2 voces, y en Hispanoamérica pues también, gracias a Dios, yo creo que por Estados Unidos y porque Humanware tiene una asociada o partner, pero no quiero utilizar la palabra extranjera, bueno, tiene algún tipo de asociación con la American Printing House, con la PH, pues sí que hay 2 voces, está Rodrigo y Rosa. Entonces, bueno, mejor vamos, pero que creo que esto debería ser en todos los países, porque es la pescadilla que se muerde la cola, porque si tú no me pones más voces, pues yo me compro otra línea en vez de la tuya también. Entonces, pues bueno, y lo mismo con las bibliotecas, sinceramente. Creo que, yo no sé si han contactado con la ONCE o con países europeos, pero veis que ni siquiera Alemania, que esto han hecho las bibliotecas con Canadá, con Australia y con los países nórdicos. Entonces, pues bueno, en fin. Claro, venden más allí, pero seguirán vendiendo más porque las bibliotecas que tienen son las suyas. Y si no nos pones bibliotecas de nuestros países, pues a lo mejor compramos otra línea. O sea, no es un incentivo para comprar esta línea, pero en fin. Bueno, estas son las novedades. Dicho lo cual, todas las novedades bien vengan. Se echan de menos muchas cosas, ya os digo, que se fijasen más y avanzasen más en lo que es el software Braille. Es un software limitado, esto sí que lo he leído varias veces en la lista de Humanware, con lo cual, bueno, ya sé que no van a hacer el Word y tal, pero los PDFs podían mejorar su lectura, podían esforzarse para poder leer los EPUB, podían crear una función que abriese varios ficheros a la vez, en fin, cosas que otras líneas tienen. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, estas son las novedades que tenemos, que las disfrutéis, que las probéis. Y recordad que si instaláis, recordad eso, que solo se pueden tener 2 voces instaladas en cada momento, y que si instaláis voces, si la voz adicional está en un idioma diferente de la voz principal, no podéis intercambiarlas porque la interfaz está en un idioma y te va a decir que no es compatible. Pero bueno, nada, que esto es lo que hay, espero que os guste, y ya en los próximos episodios hablaremos un poco del iPhone en espera de... Bueno, obviamente veremos más cosas de la Braille, tenemos que ver la fecha y hora, tenemos que ver otras muchas cosas, algunas funciones que tiene curiosas de cómo esconder aplicaciones, y en fin, no os voy a desvelar todo, pero tenemos muchas cosas que ver respecto a la Braille. Obviamente estamos a la espera de la, valga la redundancia, esperadísima actualización del Braille Sense a Android 12, porque va a traer muchísimas funciones nuevas que veremos. Además de eso, tenemos que ver en sí muchas otras cosas del Braille Sense,
como el procesador de textos, que es genial, y muchas otras cosas que tampoco os voy a desvelar. Y también veremos cosas del iPhone. Entonces, si no cambia nada en el guión, la semana que viene nos dedicaremos al iPhone. Sobre la Bryant, sobre este episodio, bueno, deciros simplemente que si algo de lo que yo he dicho, oye, si alguien descubre, si alguno descubrís alguna otra manera, por ejemplo, para cambiar las voces y demás, por supuesto, podéis corregirme. Ya sabéis que para todo lo que queráis podéis escribirme a la dirección de correo electrónico María García Garmendia, todo seguido, todo en minúsculas y sin puntos, sin guiones, sin nada. mariagarciagarmendia@gmail o gmail, como queráis decirlo.com, para cualquier cosa, sugerencias, comentarios, dudas, lo que queráis. Personalmente, como os digo, creo que Humanware deja bastante que desear en sus actualizaciones, pero bueno, mira, más vale una actualización que nada, así que bienvenidas sean. Y en fin, espero que este episodio os haya gustado y sobre todo que os sea útil para poder descubrir estas novedades de la Bryant sin necesidad de tener que estar cacharreando, a quien no le guste cacharrear, y sin necesidad de tener que leeros el release note que está en inglés y que además a mí me lo han mandado, pero no sé si hay alguna manera de conseguirlo de otra forma. El otro día pregunté al CTI, aquí en la 11, y me dijeron que todavía no tenían ningún documento hecho en español sobre las novedades. Supongo que lo harán en próximos días o semanas, me imagino, no sé. Pero bueno, de todas maneras, esta es una manera, aquí podéis ver las novedades más importantes, en sustancia las más relevantes son estas, y además pues el hecho de verlo in situ con la propia línea creo que es más agradable por lo menos, e incluso quizá más útil que simplemente leer un documento. Pero bueno, cuando hagan ese documento en español, pues será otra manera más de ver las novedades, algo, una pequeña cosa, a lo mejor que se me haya olvidado comentar, pero vamos, en principio es eso. Las librerías, las voces y luego algunos problemillas que por lo visto había con la línea conectada al teléfono o algo así, y el tema de cómo apagarla con el árabe y el tema del teclado de una mano para la Mantis. Esto es lo que creo que es lo fundamental. Si se me ha escapado algo, bueno, pues lo siento, ya podréis verlo cuando salga el documento en español. Pero bueno, eso, que espero que os haya gustado, que lo disfrutéis, que os ayude a descubrir estas novedades, que os ayude a aprender estas cosas de las voces, sobre todo cómo se cambia y tal, que como veis no es intuitivo en absoluto, al contrario. Y en fin, que lo disfrutéis, que os guste, que os sea útil y que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo podcast.